El viento de Sevilla susurraba secretos que nadie quería escuchar. En la penumbra de mi habitación, la lámpara titilaba como un corazón al borde del colapso. Gabriel, yo, un hombre de 42 años que había aprendido a callar más de lo que hablaba, estaba a punto de enfrentar una verdad que cambiaría todo. Era una noche de verano, el aire denso por el calor y los recuerdos. Mi hijastro, Diego, de 22 años, entró sin llamar. Sus pasos resonaron en el suelo de madera como tambores de guerra. Lo miré desde mi sillón, con un libro olvidado en las manos. Sus ojos, oscuros y turbulentos, evitaban los míos. Diego, el chico que siempre había sido un enigma, estaba a punto de romper su silencio. Gabriel, necesito hablar contigo, dijo, su voz temblorosa pero decidida. Se quedó de pie, como si el acto de sentarse lo haría más vulnerable. Había algo en su postura, en la forma en que apretaba los puños, que gritaba conflicto. No era la primera vez que me hablaba con esa urgencia, pero esta noche era diferente. Había un peso en el aire, un presentimiento que me erizaba la piel. Conocí a Diego cuando tenía 15 años, cuando me casé con su madre, Elena. Ella era mi refugio tras una vida de amores rotos y verdades escondidas. Yo, un hombre gay que había aprendido a vivir en las sombras de una sociedad que no siempre entendía, encontré en Elena una amiga, una cómplice. Nuestro matrimonio no era convencional, pero funcionaba. Diego, sin embargo, siempre fue un territorio inexplorado. Un chico reservado, de pocas palabras, que cargaba el dolor de un padre ausente y una madre que, aunque lo amaba, estaba más ocupada salvando el mundo que a su propio hijo. ¿Qué pasa, Diego?, pregunté, cerrando el libro. Mi voz sonó más calmada de lo que sentía. Él se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso que delataba su lucha interna. No sé por dónde empezar, murmuró, mirando al suelo. Luego levantó la vista, y sus ojos se clavaron en los míos. Creo que no soy quien todos piensan que soy. Esas palabras cayeron como un trueno. Mi corazón dio un vuelco. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía, con miedo, con vergüenza, pero también con una chispa de liberación. Diego, el chico que siempre presumía de sus conquistas, el que se reía con sus amigos en las tabernas de Triana, estaba a punto de confesar algo que lo había estado consumiendo. Siéntate, le dije, señalando la silla frente a mí. Él dudó, pero finalmente obedeció. La madera crujió bajo su peso, y por un momento, el silencio entre nosotros fue ensordecedor. ¿Qué quieres decir con eso? Diego respiró hondo, como si estuviera a punto de saltar al vacío. Desde hace tiempo. Siento cosas que no entiendo. O que no quiero entender. Su voz se quebró, y vi cómo sus manos temblaban. Siempre he sido el tipo duro, el que sale con chicas, el que nunca duda. Pero hay alguien. Un chico. Y no puedo sacarlo de mi cabeza. El mundo se detuvo. No por sorpresa, sino por la intensidad de su confesión. Diego, el joven que parecía encarnar la masculinidad tradicional de Sevilla, estaba admitiendo que su corazón latía por otro hombre. Yo, que había pasado años escondiendo mi propia verdad, sentí una mezcla de empatía y temor. Sabía lo que significaba abrir esa puerta, especialmente en un lugar donde las tradiciones a veces pesaban más que los sentimientos. ¿Quién es él?, pregunté con suavidad, tratando de no presionarlo. Diego tragó saliva. Se llama Mateo. Es un amigo de la universidad. Al principio, solo éramos compañeros de clase. Pero luego, no sé, algo cambió. Cada vez que estoy con él, siento que puedo ser yo mismo. No el Diego que todos esperan, sino el de verdad. Mateo. El nombre resonó en mi mente. Lo había visto un par de veces, un joven de 23 años, de ojos brillantes y sonrisa fácil, que siempre parecía estar en sintonía con Diego de una manera que yo no había notado hasta ahora. Recordé una tarde en la Plaza de España, cuando los vi reír juntos, y algo en la forma en que Diego lo miraba me hizo sospechar que había más de lo que él dejaba ver. ¿Y qué sientes por Mateo?, pregunté, inclinándome hacia adelante. Quería que supiera que estaba allí, que no lo juzgaría. Diego cerró los ojos, como si las palabras fueran demasiado pesadas. No lo sé. Es como si todo lo que creía saber sobre mí se estuviera desmoronando.
Me da miedo, Gabriel. Me da miedo lo que significa, lo que dirán los demás, lo que dirá mi madre. El nombre de Elena flotó entre nosotros como una sombra. Ella, una mujer fuerte y progresista, pero también profundamente arraigada en las expectativas de su familia, podía ser un obstáculo. No porque no aceptara a Diego, sino porque su amor por él a veces la cegaba. Quería que fuera perfecto, que encajara en el molde de éxito que ella había imaginado. Diego, dije, buscando sus ojos. Lo que sientes no está mal. Es tuyo. Es real. Y nadie, ni siquiera tu madre, puede quitarte eso. Él me miró, y por primera vez en años, vi al niño que había conocido, vulnerable, perdido, buscando un ancla. Pero, ¿y si me equivoco? ¿Y si esto es solo una fase, como dicen todos? La pregunta dolió, no porque dudara de él, sino porque yo mismo la había hecho años atrás. Recordé mis noches de insomnio, preguntándome si mi amor por los hombres era un error, una prueba, algo que podía arreglar. Pero también recordé el momento en que acepté quién era, y cómo esa verdad me liberó. No es una fase, respondí con firmeza. Es un descubrimiento. Y no estás solo en esto. Diego asintió lentamente, pero la tensión en sus hombros no desapareció. No sé qué hacer ahora. No sé si hablar con Mateo, o si solo ignorarlo todo. Antes de que pudiera responder, el sonido de la puerta principal nos interrumpió. Elena había llegado. Su risa llenó el pasillo, seguida por el eco de sus tacones. Diego se puso de pie de un salto, como si temiera que ella pudiera leer sus pensamientos. No le digas nada a mamá, suplicó en un susurro. Por favor. Asentí, aunque mi corazón se apretó. Sabía que este era solo el comienzo de un camino largo y doloroso, pero también lleno de esperanza. Diego salió de mi habitación, y yo me quedé allí, con el peso de su secreto y el eco de mis propios recuerdos. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contenidas. Diego evitaba mis ojos en el desayuno, pero yo podía sentir su lucha interna en cada gesto. Sevilla, con su sol abrasador y sus calles llenas de vida, parecía un escenario demasiado brillante para el drama que se gestaba en nuestra casa. Elena, ajena a todo, seguía con su rutina, reuniones en la universidad, charlas sobre política y cenas con amigos. Era una mujer admirable, pero a veces su intensidad dejaba poco espacio para los demás. Yo, en cambio, me había convertido en el observador silencioso, el que recogía las piezas que los demás dejaban caer. Y ahora, esas piezas eran los fragmentos de la verdad de Diego. Una tarde, mientras paseaba por el barrio de Santa Cruz, lo vi. Diego estaba sentado en una cafetería con Mateo. Los observé desde lejos, escondido tras la sombra de un naranjo. Mateo reía, con esa facilidad que tienen los jóvenes que aún no han sido heridos por el mundo. Diego, en cambio, tenía una sonrisa tensa, como si cada palabra de Mateo fuera una prueba que no sabía si podía superar. Decidí no acercarme. No quería invadir su espacio, no cuando estaba tan frágil. Pero esa noche, cuando volví a casa, Diego me buscó de nuevo. Esta vez, no entró en mi habitación sin avisar. Llamó suavemente, como si temiera despertar algo más que a mí. ¿Puedo pasar?, preguntó desde el umbral. Claro, respondí, dejando a un lado el periódico que fingía leer. Él se sentó en la misma silla de la otra noche, pero esta vez parecía más tranquilo, aunque no menos perdido. Hoy estuve con Mateo, dijo sin preámbulos. No le dije nada, pero no sé cómo seguir fingiendo. ¿Fingiendo qué?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Fingiendo que no siento nada. Fingiendo que soy el mismo Diego de siempre. Suspiró y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Cada vez que estoy con él, quiero decirle todo. Pero luego pienso en mamá, en mis amigos, en cómo me mirarán todos. El miedo en su voz era palpable, y me recordó a mí a los 20 años, cuando salir del armario parecía un salto al abismo. En Sevilla, aunque la ciudad había cambiado mucho, las miradas y los susurros seguían siendo un peso para quienes desafiaban las normas. Diego, nadie puede decidir por ti cómo vivir tu verdad, dije. Pero te prometo que, pase lo que pase, no estás solo. Yo estoy aquí. Él me miró,
y por un momento, vi gratitud en sus ojos. Pero también vi algo más, determinación. Creo que voy a hablar con él, dijo al fin. Con Mateo. No sé qué va a pasar, pero necesito intentarlo. Asentí, sintiendo una mezcla de orgullo y preocupación. Hazlo cuando estés listo. Y si necesitas hablar después, ya sabes dónde encontrarme. Esa noche, mientras Diego se retiraba a su habitación, me quedé pensando en lo que significaba ser valiente. Yo había elegido un camino diferente, uno de compromiso y silencio, pero Diego estaba a punto de enfrentar su verdad de frente. Y aunque eso me llenaba de esperanza, también me aterrorizaba lo que vendría después. Al día siguiente, la vida en casa siguió su curso normal, o al menos lo fingió. Elena notó que Diego estaba más callado de lo habitual y lo atribuyó al estrés de la universidad. Yo no dije nada, fiel a mi promesa. Pero cuando Diego me dijo que había invitado a Mateo a casa para estudiar, supe que algo grande estaba a punto de pasar. Mateo llegó esa tarde, con su mochila al hombro y esa sonrisa que parecía iluminar todo. Los vi sentarse en la sala, rodeados de libros que apenas tocaron. Elena estaba en una reunión, así que la casa era un espacio seguro, al menos por unas horas. Me retiré a mi estudio, pero no podía concentrarme. Cada risa, cada silencio que venía de la sala, me hacía preguntarme qué estaba pasando. Horas después, Diego entró en mi estudio sin llamar, con los ojos brillando de una manera que no había visto antes. Le conté todo, dijo, su voz temblando de emoción. Y él siente lo mismo. Mi corazón dio un salto. Quise abrazarlo, pero me contuve. Eso es increíble, Diego. ¿Cómo te sientes? Como si pudiera respirar por primera vez, respondió, y una sonrisa tímida cruzó su rostro. Pero luego, su expresión cambió. Pero ahora no sé qué hacer. ¿Cómo se lo digo a mamá? ¿Y a mis amigos? Esa era la pregunta que temía. Elena, a pesar de su mentalidad abierta, tenía una visión muy clara de quién era su hijo. Y los amigos de Diego, chicos criados en la misma Sevilla tradicional que él, no serían tan comprensivos. Pero antes de que pudiera responder, Diego añadió, quiero que esto sea real, Gabriel. Quiero intentarlo con Mateo. Pero tengo miedo de perder todo lo demás. Lo miré, buscando las palabras adecuadas. No vas a perderlo todo, dije finalmente. Vas a ganar algo mucho más importante, a ti mismo. La confesión de Diego a Mateo marcó un punto de inflexión. Durante las semanas siguientes, los vi florecer de una manera que solo el amor joven puede lograr. Se encontraban en los cafés de la Alameda, paseaban por el río Guadalquivir, y cada vez que Diego regresaba a casa, había una luz nueva en sus ojos. Pero esa luz venía acompañada de sombras. Elena comenzó a sospechar que algo pasaba. Diego está raro, me dijo una mañana mientras preparábamos el desayuno. Está demasiado feliz, pero también nervioso. ¿Sabes algo que yo no sé? Mentir no era mi fuerte, pero le había prometido a Diego guardar su secreto. Solo es la universidad, Elena. Está bajo mucha presión, respondí, evitando su mirada. Ella frunció el ceño, pero no insistió. Sabía que tarde o temprano, la verdad saldría a la luz, y temía el momento en que lo hiciera. Mientras tanto, Diego y Mateo intentaban mantener su relación en secreto. Sevilla, aunque vibrante y diversa, seguía siendo una ciudad donde las miradas podían ser cuchillos. Los amigos de Diego, chicos como Juan y Álvaro, eran el tipo de jóvenes que bromeaban sin malicia pero con poca empatía. Una noche, durante una cena en casa, Juan hizo un comentario despectivo sobre una pareja gay que había visto en el centro. Diego se quedó callado, pero vi cómo apretaba la mandíbula. Más tarde, cuando todos se habían ido, Diego se acercó a mí en la cocina. No sé cuánto tiempo más pueda seguir escondiéndome, dijo, lavando los platos con más fuerza de la necesaria. Cada vez que dicen algo así, siento que me estoy traicionando. Lo sé, respondí, apoyando una mano en su hombro. Pero no puedes controlar lo que piensan los demás. Solo puedes decidir cómo quieres vivir. Diego asintió, pero su expresión era de pura frustración. Quiero decírselo a mamá, dijo al fin. Pero necesito que estés ahí cuando lo haga. El corazón me dio un vuelco. Sabía que ese momento sería crucial, no solo para Diego,
sino para toda nuestra familia. Estaré ahí, prometí. El día llegó una semana después. Era un sábado por la noche, y Elena había preparado una cena especial para celebrar un ascenso en su trabajo. La mesa estaba cubierta de platos tradicionales, salmorejo, tortilla de patatas, y un vino tinto que olía a roble y recuerdos. Diego estaba más nervioso que nunca, apenas tocó la comida. Mateo no estaba allí, pero su presencia se sentía en cada mirada que Diego lanzaba al vacío. Cuando terminamos de comer, Diego se aclaró la garganta. Mamá, Gabriel, hay algo que necesito decirles. Elena lo miró, con una mezcla de curiosidad y preocupación. Dime, cariño. ¿Qué pasa? Diego respiró hondo, y sus manos temblaron sobre la mesa. No soy quien crees que soy, comenzó, repitiendo las palabras que me había dicho aquella primera noche. Estoy enamorado. Pero no de una chica. Estoy enamorado de Mateo. El silencio que siguió fue como un cristal rompiéndose en mil pedazos. Elena parpadeó, como si no hubiera entendido. ¿Mateo? ¿Tu amigo de la universidad? Sí, respondió Diego, su voz firme a pesar del temblor. Lo amo. Y él me ama. Elena se quedó inmóvil, con la copa de vino a medio camino de sus labios. Luego la bajó lentamente, y su rostro se endureció. Diego, ¿estás seguro? ¿Esto? Esto no es algo que se decide de la noche a la mañana. No lo decidí, respondió él, con un dejo de frustración. Es lo que soy. Siempre lo he sido, solo que no lo entendía hasta ahora. Elena me miró, buscando una explicación, pero yo solo asentí. Es verdad, Elena. Diego está siendo honesto contigo. Ella se levantó de la mesa, caminando hacia la ventana como si necesitara aire. No entiendo, murmuró. Siempre has sido normal. Las chicas, las fiestas, todo eso. ¿Cómo puede ser que ahora? Elena intervine, manteniendo la voz calma. No es algo que él haya elegido. Es quien es. Y lo único que necesita ahora es que lo apoyes. Ella se giró, con los ojos llenos de lágrimas. No estoy diciendo que no lo apoye, dijo, su voz quebrándose. Es solo que necesito tiempo. Esto es mucho. Diego bajó la mirada, y vi el dolor en su rostro. Sabía que no esperaba que Elena saltara de alegría, pero tampoco estaba preparado para su confusión. Me acerqué a él y puse una mano en su hombro. Dale tiempo, susurré. Ella te quiere. Solo necesita procesarlo. Esa noche, Elena se encerró en su habitación, y Diego se fue a la suya. La casa, que siempre había sido un refugio, ahora parecía un campo de batalla. Pero en el fondo, sabía que esto era solo el comienzo de una nueva etapa. Una etapa de verdades, de luchas, pero también de amor. Los días posteriores a la confesión de Diego fueron un torbellino de emociones encontradas. Elena oscilaba entre el silencio y las preguntas interminables. Quería entender, pero su amor por Diego estaba teñido de miedo, miedo al que dirán, miedo a que su hijo sufriera, miedo a un mundo que ella no controlaba. Diego, por su parte, se refugió en Mateo, pasando más tiempo fuera de casa. Yo me convertí en el puente entre ambos, intentando mantener la paz mientras lidiaba con mis propios recuerdos. Una tarde, mientras caminábamos por el parque de María Luisa, Elena finalmente rompió su silencio. Gabriel, ¿tú sabías esto desde el principio?, preguntó, con un tono que mezclaba acusación y vulnerabilidad. Sabía que Diego estaba luchando con algo, respondí con cuidado. Pero no fue hasta hace poco que me lo contó todo. Ella suspiró, mirando los árboles que se mecían con la brisa. No quiero perderlo, dijo. Pero siento que no lo conozco. ¿Cómo no me di cuenta de que mi propio hijo estaba pasando por esto? No es tu culpa, le dije. Diego necesitaba tiempo para entenderse a sí mismo. Ahora solo necesita saber que lo amas, pase lo que pase. Elena asintió, pero sus ojos seguían cargados de preocupación. Voy a intentarlo, prometió. Por él. Mientras tanto, Diego enfrentaba sus propios desafíos. Sus amigos comenzaron a notar que algo había cambiado. Juan, el más cercano, lo confrontó una noche en una taberna de Triana. Oye, Diego,
¿Qué te pasa? Últimamente estás raro, siempre pegado a Mateo. ¿Qué onda? Diego, que había temido este momento, decidió no esquivarlo. Mateo no es solo mi amigo, dijo, sosteniendo la mirada de Juan. Es mi novio. El silencio en la mesa fue ensordecedor. Juan soltó una risa nerviosa, como si fuera una broma, pero al ver la seriedad en el rostro de Diego, su expresión cambió. ¿En serio? ¿Tú? Pero si siempre has sido el rey con las chicas. No era yo, respondió Diego, con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Era quien creía que debía ser. Juan no dijo mucho más esa noche, pero Diego notó la distancia que comenzó a crecer entre ellos. Álvaro, otro amigo, fue más directo. No tengo nada en contra de eso, dijo, pero no esperes que todos lo acepten. Esas palabras dolieron más de lo que Diego esperaba, pero también lo fortalecieron. Por primera vez, sintió que estaba siendo fiel a sí mismo, aunque el precio fuera alto. En casa, las cosas comenzaron a mejorar lentamente. Elena invitó a Mateo a cenar, un gesto que sorprendió a Diego y a mí. La cena fue tensa al principio, con conversaciones forzadas sobre la universidad y el clima. Pero poco a poco, Mateo, con su encanto natural, comenzó a romper el hielo. Contó historias de su infancia en Cádiz, de cómo había descubierto su propia identidad a los 18 años, y de lo mucho que significaba Diego para él. Elena escuchaba, y aunque no decía mucho, vi en sus ojos un destello de comprensión. Cuando Mateo se fue, ella se acercó a Diego y lo abrazó. Te quiero, dijo simplemente. Y quiero que seas feliz. Diego, que había esperado rechazo o más preguntas, se quedó sin palabras. Por primera vez en semanas, sintió que su madre lo veía de verdad. Pero la paz era frágil, y lo sabíamos todos. Una noche, mientras Diego y Mateo paseaban por el puente de Triana, fueron interceptados por un grupo de chicos que Diego conocía de la universidad. No eran sus amigos cercanos, pero sí parte de su círculo social. Uno de ellos, un tipo llamado Raúl, los miró con desprecio. Así que ahora eres de esos, ¿eh, Diego?, dijo, con una sonrisa cruel. Pensé que tenías más huevos. Mateo dio un paso adelante, dispuesto a responder, pero Diego lo detuvo. No valen la pena, dijo, aunque su voz temblaba de rabia. Los chicos se rieron y se alejaron, pero el encuentro dejó a Diego sacudido. Cuando me lo contó más tarde, vi la mezcla de miedo y determinación en sus ojos. No voy a dejar que me hagan sentir menos, dijo. Pero duele, Gabriel. Duele que la gente que conocía pueda cambiar así de rápido. Lo sé, respondí. Pero por cada persona que te da la espalda, habrá otra que te apoye. Y tú tienes a Mateo, a tu madre, y a mí. Diego asintió, pero supe que el camino aún sería largo. Sevilla, con toda su belleza, también podía ser cruel. Y aunque Diego estaba empezando a encontrar su lugar, sabía que las batallas no habían terminado. El verano dio paso al otoño, y con él llegó una calma aparente. Diego y Mateo se volvieron inseparables, y aunque las miradas y los murmullos no desaparecieron, Diego aprendió a ignorarlos. En casa, Elena hizo un esfuerzo por aceptar la nueva realidad de su hijo. No siempre era fácil, a veces, la veía mirando fotos antiguas de Diego, como si buscara al niño que ya no existía. Pero también la vi sonreír cuando Mateo y Diego bromeaban en la sala, y supe que estaba sanando. Yo, por mi parte, me convertí en algo más que un padrastro para Diego. Era su confidente, su apoyo, el que entendía lo que significaba vivir con una verdad que no todos aceptaban. A menudo me preguntaba si estaba haciendo lo suficiente, si mis palabras eran las correctas. Pero cada vez que Diego me buscaba para hablar, sentía que, al menos, estaba siendo un refugio. Una tarde, mientras Sevilla se teñía de tonos dorados, Diego me pidió que lo acompañara a un evento en la universidad. Era una charla sobre diversidad, organizada por un grupo de estudiantes. Mateo estaría allí, y Diego quería presentarlo formalmente como su pareja. Quiero que todos sepan quién soy, me dijo. No quiero esconderme más. El evento fue en un aula pequeña, llena de jóvenes con ideas frescas y corazones abiertos. Diego y Mateo se sentaron juntos, tomados de la mano, y aunque algunas miradas los siguieron, la mayoría eran de apoyo. La charla fue inspiradora,
con historias de personas que habían enfrentado el rechazo y habían encontrado su lugar. Diego escuchaba con atención, y vi cómo sus hombros se relajaban, como si estuviera soltando un peso que había cargado demasiado tiempo. Después del evento, un chico se acercó a Diego. Era Pablo, un compañero de clase que siempre había sido reservado. Oye, Diego dijo, un poco nervioso. Solo quería decirte que lo que hiciste hoy fue valiente. Yo también estoy pasando por algo parecido. Gracias por mostrarme que se puede. Diego se quedó sin palabras, pero asintió y le dio una palmada en el hombro. Más tarde, cuando volvíamos a casa, me dijo, nunca pensé que podía ser un ejemplo para alguien. Siempre creí que era yo el que necesitaba ayuda. Eres más fuerte de lo que crees, le dije. Y estás ayudando a otros solo por ser tú. Pero no todo fue fácil. Una semana después, Diego recibió un mensaje de Juan, su antiguo amigo. Era una disculpa, pero también una despedida. No estoy listo para entender esto, escribió. Tal vez algún día, pero ahora no. Diego no respondió, pero vi el dolor en sus ojos. Perder a un amigo era como perder una parte de sí mismo, aunque supiera que era necesario. Mientras tanto, Elena comenzó a involucrarse más. Asistió a una reunión de una organización local que apoyaba a familias de personas LGBT. Volvió a casa con folletos y una nueva determinación. Quiero entender mejor, me dijo. No solo por Diego, sino por mí. Quiero ser la madre que él merece. Su esfuerzo no pasó desapercibido. Una noche, organizó una cena solo para nosotros tres, ella, Diego y yo. No hubo grandes discursos, pero el ambiente era diferente. Por primera vez en meses, sentí que éramos una familia, no solo tres personas viviendo bajo el mismo techo. Pero justo cuando parecía que todo se estabilizaba, una noticia sacudió nuestra calma. Mateo recibió una oferta para estudiar un semestre en el extranjero, en Berlín. Era una oportunidad increíble, pero también significaba dejar a Diego por meses. Cuando Diego me lo contó, vi el conflicto en sus ojos, felicidad por Mateo, pero también miedo a la distancia. ¿Crees que podremos con esto?, me preguntó, sentado en el sofá con una cerveza en la mano. El amor verdadero no se rompe por la distancia, respondí. Será duro, pero si ambos lo quieren, lo harán funcionar. Diego asintió, pero supe que no estaba convencido. La idea de perder a Mateo, aunque fuera temporalmente, lo aterrorizaba. Y yo, que había visto tantas despedidas en mi vida, sabía que este era solo otro desafío en su camino. La partida de Mateo a Berlín marcó un nuevo capítulo. Diego lo acompañó al aeropuerto, y aunque intentó mantener la compostura, volvió a casa con los ojos rojos y el corazón pesado. No sé cómo voy a hacer esto, me confesó esa noche, sentado en la terraza mientras el cielo de Sevilla se oscurecía. Siento que una parte de mí se fue con él. Lo entiendo, dije, sentándome a su lado. Pero esto no es el fin. Es solo una pausa. Y a veces, la distancia te enseña lo que realmente importa. Diego asintió, pero sus ojos seguían fijos en el horizonte. Durante las semanas siguientes, se sumergió en sus estudios y en el grupo de diversidad de la universidad. Era una forma de mantenerse ocupado, de no dejar que la ausencia de Mateo lo consumiera. Pero las noches eran las peores. Lo veía revisar su teléfono, esperando mensajes que a veces tardaban en llegar por la diferencia horaria. Elena, por su parte, se convirtió en un pilar inesperado. Organizó noches de cine en casa, invitó a Diego a salir a caminar por el Alcázar, e incluso empezó a hablar con él sobre Mateo sin el tono de cautela que había tenido antes. Una noche, mientras compartían una botella de vino, ella le dijo, «Sabes, Diego, al principio no entendía esto. Pero ahora veo lo feliz que te hace Mateo, y eso es todo lo que importa». Diego la abrazó, y por primera vez en mucho tiempo, vi lágrimas de alivio en sus ojos. «Gracias, mamá», susurró. «No sabes cuánto significa eso». Pero no todo era color de rosa. En la universidad, Diego comenzó a enfrentar más comentarios maliciosos. Un profesor, conocido por sus opiniones conservadoras, hizo un comentario despectivo en clase sobre las modas modernas. Aunque no mencionó a Diego directamente, él sintió el golpe. Decidió confrontarlo después de clase,
con una valentía que me dejó asombrado. Señor, con todo respeto, lo que dijo hoy no fue justo, le dijo, con la voz firme. No es una moda. Es mi vida. El profesor lo miró con desdén, pero no respondió. Diego salió de esa conversación temblando, pero también más fuerte. No voy a dejar que me hagan sentir menos, me dijo después. No después de todo lo que he pasado. Mientras tanto, las videollamadas con Mateo se convirtieron en el ancla de Diego. Hablaban durante horas, compartiendo historias, risas y planes para el futuro. Mateo le contó sobre Berlín, sobre las noches frías y las calles llenas de vida. Diego, a su vez, le hablaba de Sevilla, de cómo la ciudad parecía más vacía sin él. Pero también había momentos de duda. ¿Y si cambia algo?, preguntó Diego una noche. ¿Y si la distancia nos aleja? No va a pasar, respondió Mateo desde la pantalla. Te amo, Diego. Y eso no cambia, estemos donde estemos. Esas palabras dieron a Diego la fuerza para seguir adelante. Comenzó a escribirle cartas, algo que nunca había hecho antes. Eran cartas llenas de emociones crudas, de miedos y esperanzas. Me mostró una de ellas, y me conmovió la profundidad de sus palabras. Nunca pensé que podía sentir tanto por alguien, escribió. Tú me enseñaste a ser valiente. A medida que pasaban los meses, Diego encontró un nuevo propósito. Se convirtió en un miembro activo del grupo de diversidad, organizando eventos y charlas. Su historia inspiró a otros estudiantes, como Pablo, que finalmente salió del armario con su familia. Diego estaba orgulloso, pero también agotado. Ser un símbolo de valentía tenía su precio, y a veces lo veía dudar de su propia fuerza. Una noche, mientras compartíamos una cerveza en la terraza, me dijo, a veces pienso que sería más fácil si no hubiera dicho nada. Pero luego recuerdo cómo me siento cuando estoy con Mateo, y sé que valió la pena. Valió la pena, repetí, sonriendo. Y seguirá valiendo la pena, Diego. Porque estás viviendo tu verdad. El invierno llegó a Sevilla, trayendo consigo un aire fresco y la promesa de un reencuentro. Mateo regresaría en unas semanas, y Diego vivía contando los días. Había cambiado mucho en esos meses. El chico inseguro que había entrado en mi habitación aquella noche de verano ahora era un hombre que enfrentaba el mundo con la cabeza en alto, aunque no sin cicatrices. Elena también había evolucionado. Se unió a una organización que apoyaba a familias de personas LGBT, asistiendo a talleres y conociendo a otras madres que, como ella, habían tenido que aprender a aceptar. Una noche, me confesó, pensé que esto era sobre Diego, pero también es sobre mí. Sobre dejar ir mis prejuicios y aprender a amar sin condiciones. Su relación con Diego se fortaleció. Organizaron una cena para celebrar el regreso de Mateo, y por primera vez, invitaron a algunos amigos de Diego que habían aceptado su relación. Fue una noche llena de risas, de historias y de un amor que ya no se escondía. Vi a Diego tomar la mano de Mateo bajo la mesa, y supe que, a pesar de todo, habían encontrado su lugar. Pero el camino no estaba libre de obstáculos. Una semana antes del regreso de Mateo, Diego recibió un mensaje anónimo en su teléfono. Era una amenaza velada, llena de insultos homofóbicos. No tenía remitente, pero Diego sospechó que venía de alguien de su antiguo círculo social. Me lo mostró, con el rostro pálido pero decidido. No voy a dejar que esto me detenga, dijo. Pero tengo miedo, Gabriel. No por mí, sino por Mateo. Reportamos el mensaje a la policía, aunque sabíamos que era poco lo que podían hacer. Le dije a Diego que no estaba solo, que todos lo respaldábamos. Elena, al enterarse, se puso furiosa. Nadie va a tocar a mi hijo, dijo, con una ferocidad que nunca le había visto. Organizó una reunión con el grupo de diversidad de la universidad, y juntos redactaron una carta abierta denunciando el odio y pidiendo un campus más inclusivo. El día que Mateo regresó, Sevilla parecía brillar con una luz especial. Diego lo esperaba en el aeropuerto, nervioso como un adolescente. Cuando lo vio salir por la puerta de llegadas, corrió hacia él y lo abrazó con una fuerza que parecía querer detener el tiempo. Yo estaba allí, junto con Elena, y vi lágrimas en sus ojos mientras observaba a su hijo. Esa noche, en casa, Diego y Mateo hablaron hasta el amanecer. Me contaron después que habían decidido quedarse en Sevilla,
al menos por un tiempo. Mateo quería terminar sus estudios allí, y Diego planeaba involucrarse más en el activismo. Quiero que otros chicos como yo sepan que no están solos, me dijo. Que pueden ser quienes son sin miedo. La historia de Diego no terminó con un final perfecto, porque la vida no funciona así. Hubo más comentarios hirientes, más miradas de desaprobación. Pero también hubo momentos de alegría pura, paseos por el río, noches de flamenco en Triana, y la certeza de que el amor, cuando es verdadero, puede soportar cualquier tormenta. Una noche, mientras miraba las estrellas desde la terraza, Diego se acercó a mí. Gracias, Gabriel dijo, con una sonrisa que reflejaba todo lo que había superado. Sin ti, no sé si lo hubiera logrado. No fui yo, respondí. Fuiste tú. Tu valentía, tu corazón. Yo solo estuve aquí para escucharte. Él asintió, y por un momento, el silencio entre nosotros fue suficiente. Sevilla seguía su curso, con sus luces y sus sombras, pero en esa casa, en esa familia, habíamos encontrado algo más fuerte que el miedo, el amor, la verdad, y la esperanza de un mañana mejor.